Sí. Molt bones tardes a tothom. Donem inici en aquest cicle de conferències que està marcat dins la setmana saludable, dins la 8a setmana saludable. M'acompanya el doctor Toni Aguiló, de la Universitat de les Illes Balears, i el doctor Miguel Herrero, investigador del CSIC, qui serà exponent de la xerrada. A partir d'ara faré la presentació i continuaré el meu discurs en castellà perquè el doctor Miguel Herrero pugui seguir el meu discurs. Bueno, muchas gracias a los que estáis conectados. Informaros de que esta charla va a quedar grabada. Ahora mismo se está reproduciendo en streaming. Tengo a mi derecha al doctor Toni Aguiló, profesor de Salud Pública de la Universidad de las Islas Baleares, y al doctor Miguel Herrero, investigador CSIC, quien va a impartir la charla titulada Revolución en la alimentación del futuro. Esta charla está enmarcada dentro de la 8ª Semana Saludable de la Universidad de las Islas Baleares. Es la 8ª edición. Mi predecesor, la persona que tengo a la derecha, ha dirigido las últimas ediciones, y esta charla está enmarcada en lo que sería una de las patas de la Oficina Saludable y Sostenible de la Universidad de las Islas Baleares, que es la promoción de la alimentación en diferentes niveles. En este caso, pues vamos a ver cómo esta alimentación puede revolucionar lo que es nuestro futuro como sociedad. Sin más entretenimiento, voy a dar la palabra al doctor Toni Aguiló para que pueda hacer una introducción del vasto currículum del ponente. Y muchísimas gracias, Miguel Herrero, por asistir, desplazarte aquí a la isla de Mallorca. Espero que no pases mucho calor. Estamos viviendo una ola que no es normal por esta época. Bienvenido y estás en tu casa. Doctor Aguiló, cuando usted quiera puede. Muy bien. Buenos días a todas y a todos, y en primer lugar quiero agradecer al vicerrector y a la oficina pues que me hayan invitado a hacer esta presentación, sabiendo que la alimentación es uno de los campos en los que más he trabajado, tanto, y además soy un apasionado de la alimentación, ¿no?, en general, ¿no? Yo antes de presentar a Miguel, o lo puedo presentar ahora y después paso un poco a la introducción. Miguel Herrero es un investigador. Un investigador puro del CSIC, que hizo su doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid, que ahora mismo desarrolla su actividad investigadora en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC, como, ya lo hemos dicho, investigador. Creo que no vamos a enumerar la cantidad de artículos de impacto que tiene publicados, ni la cantidad de proyectos en los cuales ha estado involucrado, pero sí decir que su campo de investigación está muy relacionado con la alimentación funcional y también alimentación relacionada con el mar, con los productos de mar, ¿no? Yo creo que el tema de los alimentos de mar necesita una reflexión, que es lo que me imagino que en esta presentación nos vamos a hacer, porque hay muchos mitos detrás de la alimentación del mar, detrás de la contaminación del mar, ¿no?, detrás de todos los microplásticos que tenemos en el mar, y a todos nos da, pues bueno, pues que obviamente los alimentos del mar pues van a estar contaminados si está el mar contaminado. Entonces me imagino que hablaremos de esto y hablaremos de muchos otros aspectos. A mí me parece el título de la conferencia, como veis en la presentación, que pone Revolución en la alimentación del futuro. Hombre, ya con este título me parece apasionante ya el título, porque creo que la alimentación necesita una o varias revoluciones, ¿no?, para que pueda tener una serie de características que yo las voy a resumir muy brevemente, pero sí que me parece un reto muy relacionado con las fuentes de producción alimentaria. Un reto porque sabemos que podemos producir alimentos para toda la población del mundo, incluso aunque hubiera más población. Sabemos que 1/3 de los alimentos se desperdicia, y mucha parte de este tercio de alimentos que se desperdicia son productos del mar, puesto que los productos del mar tienen una durabilidad menor, ¿no?, que otros productos. Creo que en este reto, cuando ahora mismo ya UNICEF está diciendo que o cambian las condiciones atmosféricas, que parece que no van a cambiar, o en los próximos meses puede haber una mortalidad exactamente de un niño cada 49 segundos, se puede morir de hambre, teniendo alimentos que nos sobran,
creo que sí que merece una reflexión, ¿no? Yo a los alumnos, cuando les explico por qué nos gusta comer unas cosas y no comer otras, siempre les pongo el ejemplo, y además que fue una de las recomendaciones de la OMS. La OMS siempre ha dicho que las proteínas del futuro eran los insectos. Los insectos en nuestra sociedad, como ya sabéis todos, pues nos producen cierta aversión, bueno, cierta o mucha aversión, ¿no? Esa aversión viene dada seguramente por condicionantes sociales, culturales, etcétera, porque en algunas otras culturas los insectos son ingeridos de una manera habitual, ya no habitual, sino que de una manera, digamos, exquisita, ¿no? Poca cantidad, y porque nadie se va a alimentar de hormigas, ¿no? Quiere decir, porque necesitas coger muchas hormigas, pero sí que es un pisco labis, ¿no? Comer las hormigas. Cuando yo enseño fotos de una vez que estuvimos en un congreso en Pekín, que había muchos sitios donde ponían pues grillos, ¿no?, a la plancha, o ponían saltamontes, etcétera, pues la gente me dice: ¿qué sentiríais vosotros si os comierais esto, ¿no? Entonces, cuando nos lo comeríamos, sentiríamos un crac en la boca, ¿no? La queratina de la proteína, la proteína que envuelve la cáscara de estos insectos, pues tiene este ruido crujiente. Dicho también sea de paso, que lo crujiente estimula las endorfinas del cerebro y hace que nos gusten más los alimentos crujientes. Las patatillas, cosas así, les gusta mucho a los niños también por esto, ¿no? Pero cuando yo les digo que cuando nos metemos gambitas de soya, las gambitas de soya son las gambas rojas, ¿no?, del Mediterráneo, de aquí, o sea, todo lo que sea más cercano, sabes que es mucho más sabroso, te lo recomiendo, ¿no? Yo les digo, ¿qué sentís en la boca? Pues el mismo ruido que cuando comiéramos un insecto. No dejan de ser estos bichos, digamos, muchos de estos alimentos que para nosotros son una exquisitez, no dejan de ser los insectos del mar. Pero nosotros nos comemos como una exquisitez. Y hay algunos sitios del mundo donde una gamba no se la comerían nunca en la vida. Por lo tanto, aquí también hay un tema cultural, ¿no? Yo creo que el reto del futuro de la alimentación creo que tiene que ir sobre 7 ejes, ¿no? Obviamente tiene que ser saludable, pero yo creo que esto ya se ha quedado muy corto, muy corto. Tiene que ser sostenible, a la vez que tiene que ser saludable. Yo esto siempre lo explico en forma de lo que llamo las 7 S's, ¿no? Tiene que ser saludable, tiene que ser sostenible, tiene que ser una alimentación solidaria. Eso significa que hay que pagar lo que cuestan los alimentos. No podemos dejar al productor, como siempre, ganando muy poco y la distribución ganando mucho. Hay que acostumbrarse a pagar. También tiene que ser segura, que sería la siguiente S. Bueno, la seguridad alimentaria desde 2 puntos de vista. Uno, que los alimentos no nos contaminen, no nos provoquen enfermedad. Y la otra es que yo tenga la seguridad de que cuando me levanto por la mañana voy a comer. Que hay muchos sitios del mundo donde no la tienes esa seguridad, ¿no? También tiene que ser soberana, eso me parece muy importante, y tiene que ver con los alimentos del mar y con los de la tierra. Cada pueblo tiene el derecho de decidir qué quiere comer, qué quiere cultivar, porque si no nos vamos a encontrar, como ya pasó, tenemos que aprender de las lecciones pasadas con las patatas en Irlanda. Malas cosechas durante 2 o 3 años en un monocultivo continuo de patatas hicieron la gran emigración de irlandeses a Estados Unidos porque no podían comer. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo? La gente que no pueda comer en sus lugares va a emigrar. Esta para mí es también un tema importante. También sabrosa, otra S. La alimentación también tiene que aparentar y ser sabrosa, ¿no? Porque si no, lo otro no tendría sentido. Y la última S que he incorporado, que me parece en nuestro medio muy importante, es la S de social. La alimentación es un hecho social. Somos animales sociales, que además la alimentación es el eje de la evolución humana. Y además la alimentación es seguramente el hecho social más importante de nuestra cultura. Todo lo celebramos comiendo. Yo el otro día, cuando sabéis que hay una controversia, y con esto acabo, que es la controversia del vino, la paradoja del vino, que si hay que recomendar el vino o no hay que recomendar el vino. Sabéis que no hay ningún estudio que demuestre que el vino es saludable. Quiere decir, no hay evidencia científica. Y lo menos saludable del vino es el alcohol. En todo caso, podría ser otras sustancias que están en la piel de la uva o en la pepita, etc. Pero cuando se analizó
que algunos países en los cuales se bebía vino, entre otras muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que los franceses lo focalizaron en el vino, pero era entre otros muchos alimentos, podíamos al menos reflexionar que a lo mejor lo importante no es el vino, a lo mejor lo importante es compartir la comida con otros. Y en esa copita de vino lo compartes con otras personas y tienes también digamos, todo el tema social, el beneficio social. El factor que más influye sobre la salud de las personas es su red social. Este es el que más influye, más que fumar. Y mira que fumar es perjudicial para la salud, pero beneficia mucho más tener soporte social, sentirse apoyado, ¿no? Y la comida es un acto social. Bueno, yo creo que estoy muy, digamos, contento que me hayáis invitado y muy ansioso por oírte, la verdad, porque creo que con tu currículum y eres un súper experto en este tema, a mí me apetece mucho oírte y que nos clarifiques muchas cosas y que nos des ideas, ¿no? Y bueno, y muchísimas gracias. Y ahora pues nos sentaremos abajo y te dejamos aquí. Sí, muchas gracias, doctor Aguiló, por la presentación y por, de alguna manera, iniciar lo que será el debate que viene a continuación. Reitero lo que ha dicho el doctor Aguiló. Es un placer tener un investigador de este nivel aquí en las instalaciones de la universidad. Poder tener la charla grabada para que se acceda en cualquier momento, la verdad que no suele pasar. Es una oportunidad única. Nos vamos a sentar a ver cómo planteas toda esta revolución que Tony ha abordado de alguna manera. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantado de poder haber venido y, bueno, poder comentar un poco mi visión, digamos, es un poco a nivel personal sobre este tema, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas, algunas de las cuales ya pues las ha mencionado el profesor Aguiló en la presentación. Y yo creo que pueden ser interesantes, ¿no? En el sentido de que no voy a centrar la charla en un solo aspecto, digamos, por ejemplo, los alimentos del mar, como decía, sino que vamos a ver muchos aspectos diferentes que tienen que ver con la alimentación del futuro, ¿no? En diferentes, digamos, desde diferentes perspectivas. Bueno, lo primero que pensamos cuando hablamos de la alimentación del futuro, claramente, es en la necesidad de alimentar a la población mundial, ¿no? Como justo comentaba el profesor Aguiló, hay un incremento muy grande, ¿no? de esperado de la población mundial en poco espacio de tiempo, digamos. Es decir, en poco más o menos de 100 años o 150 años la población mundial se habrá duplicado o multiplicado muchísimo más que lo ha hecho en el resto de su historia, ¿no? Esto es un hecho. Y, lógicamente, esto empuja a que haya una necesidad de nuevos recursos, ¿no? Nuevos recursos que pueden ser por la vía de generar nuevos alimentos, nuevos digamos, recursos que antes no existían, o puede ser por la vía de mejorar los procesos que tenemos hoy en día a todos los niveles, ¿no? A efectos de producción, a efectos de desperdicio de alimentos, que, por supuesto, es un problema que puede ser, digamos, abordado para paliar estas necesidades, ¿no? Por lo tanto, necesitamos aumentar la producción alimentaria de cara al futuro para poder alimentar a toda la población mundial. Y aquí es donde se centra mucha de la discusión de cómo será la alimentación en el futuro, muchas teorías de qué nos vamos a alimentar o cuáles son los alimentos del futuro, ¿no? Cuando se habla de los insectos como los alimentos del futuro, de las algas, de la carne cultivada, bueno, vamos a ver un poco todo eso también, pero no me voy a quedar solo en eso, sino realmente cómo va a ser la alimentación en el futuro, no qué es lo que vamos a comer, sino de qué manera, ¿no? Entonces, ya para empezar cabe decir que estos datos que podéis ver ahora son bastante preocupantes, ¿no? O sea, cuando en la situación actual en la que estamos, en la que vivimos más o menos 7.500 millones de personas, 820 millones de personas todavía sufren de hambruna, mientras que 2.000 pueden carecer de algún tipo de nutriente, ¿no? De 7.500, 2.000 ya pueden carecer de algún tipo de nutriente, y por la otra parte tenemos casi otros 2.000 que tienen sobrepeso y obesidad, es decir, que se alimentan en exceso, ¿no? Claramente estos son datos que son preocupantes en el sentido de que hay una balanza que lógicamente no está en la posición en la que debería estar, ¿no? Y que es un poco ahí hacia donde debemos tender para intentar equilibrar un poco el balance, digamos, en el futuro, ¿no? Además, cuando hablamos de alimentación en el futuro, no podemos olvidarnos de la sostenibilidad. Eso es
eso es evidente, ¿no? Hay una mayor preocupación por la degradación medioambiental a nivel global hoy en día. Esto es, por fortuna, está ocurriendo, digamos, yo en mi opinión, ¿no? Y, de hecho, se puede ver cómo la producción de alimentos actual, y aquí se incluye el cultivo, la producción de otro tipo de alimentos, la distribución, pues puede ser el responsable hasta del 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la actualidad, ¿no? Es decir, que tiene un impacto que no se puede negar sobre el medio ambiente, ¿no? Por mucho que nos guste la carne de cerdo, no vamos a negar que la producción de porcina tiene un impacto en el medio ambiente. Hay cosas que no están enfrentadas, es decir, no podemos negarlo, digamos. Entonces, no solo son necesarios más alimentos, sino que es necesario que sean más respetuosos durante su producción respecto al medio ambiente, ¿no? Y aquí es otro de los, digamos, vectores de evolución de la alimentación en el futuro. Entonces, uno de los, digamos, de las patas que soportan la alimentación hoy en día es la agricultura, ¿no? La agricultura intensiva, digamos, como podéis ver en esta diapositiva, hoy se puede decir que es imprescindible para alimentar a la población mundial, ¿no? Por agricultura intensiva podemos pensar en una agricultura que intenta aumentar el uso de las tierras de cultivo para tener una producción al máximo, un rendimiento máximo y evidentemente maximizar tanto los beneficios como las necesidades alimentarias del ser humano. Claro, esto es una situación ideal que lógicamente tiene su contrapartida, ¿no? Para aumentar la producción de alimentos y para maximizar el uso de la tierra, pues hay que usar fertilizantes, insecticidas, hay que utilizar mucha agua, hay que utilizar maquinaria pesada de manera que se puedan generar estos alimentos con toda la rapidez o toda la productividad con la que son necesarios y, pues bueno, también desde un punto de vista económico, digamos que se benefician aquellas plantaciones que dan un rendimiento económico superior, ¿no? Y se dejan de lado a lo mejor otras especies, otras variedades, otros vegetales que son también muy interesantes, que pueden tener muchos beneficios, pero que no dan tanto rendimiento económico. Esto es el mundo en el que vivimos hoy en día y es la situación actual en todos los ámbitos, yo creo, ¿no? Al final, la economía guía un poco el sistema que tenemos hoy en día a nivel mundial. Y también está el tema de la expansión en nuevas áreas, que es el último punto que pongo, porque lógicamente se intenta aumentar la agricultura y, por tanto, este aumento de la agricultura puede venir en detrimento de zonas salvajes, de bosques o de otro tipo de tierra que no estaba cultivada y que pasa a ser una tierra cultivada. Al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que se calcula que más o menos 1/3 de la tierra cultivada o cultivable en la actualidad ya está severamente degradada y pierde productividad. Pierde productividad por un exceso, digamos, de uso, ¿no? Entonces, frente a la agricultura intensiva, digamos que podemos tener a la agricultura ecológica, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en la alimentación del futuro, bien, pues si no hacemos una agricultura intensiva, hagamos una agricultura ecológica. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque, bueno, este tema es un tema del que hablo muy a menudo en otros foros, ¿no? De la alimentación ecológica, en lo que tiene que ver con la salud, pero, bueno, en este caso, en lo que tiene que ver también con la producción. Digamos que los alimentos ecológicos son aquellos que se producen con un sistema en el cual pues están prohibido el uso de fertilizantes químicos, pone literalmente en esta legislación, como podéis ver ahí, pesticidas, organismos modificados genéticamente, y reduce al mínimo la polución en el aire, en el suelo y en el agua, logrando un óptimo beneficio para la salud y productividad de las comunidades. Esta es la definición que se tiene como agricultura ecológica. Todo esto viene regulado perfectamente en la Unión Europea, ¿no? Por una legislación, pero esta legislación también permite utilizar una serie de productos y una serie de procedimientos que no son ecológicos para nada. Es decir, se llaman alimentos ecológicos, pero la producción en sí no es ecológica, ¿de acuerdo? Digamos, a nivel directo. No hay una relación directa entre un alimento ecológico y que sea realmente sostenible. Por ejemplo,
estos son algunos de los elementos que se pueden utilizar en la agricultura ecológica. Las piretrinas son unos pesticidas naturales. Evidentemente no son de síntesis, sí que son químicos, porque lo que pone aquí de la química realmente es una confusión. Evidentemente son sustancias químicas también, pero son naturales. Sin embargo, las piretrinas son muy tóxicas también. Son capaces de contaminar un acuífero y pueden envenenar a peces, cosa que a lo mejor un pesticida de síntesis dirigido especialmente a una plaga en concreto no va a hacer. O sea, no siempre estamos hablando de que lo ecológico o lo natural, ni que decir tiene, sea mejor, ¿no?, que lo de síntesis. Se puede utilizar hidróxido de calcio, por ejemplo, en los árboles frutales, se puede utilizar etileno e incluso se pueden utilizar sulfitos, ¿no? Aquí podéis ver una etiqueta de un vino ecológico que no solo pone en grande que es un vino ecológico, sino que también lleva el sello, como podéis ver en la etiqueta, pero también pone que contiene sulfitos. A lo mejor no es el primer caso que se me da de una persona que se queda extrañada al pensar que un vino ecológico tiene sulfitos, ¿no?, y tiene azufre que le han añadido ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo en que la agricultura ecológica es, en principio, mucho más respetuosa para el medio ambiente. Esto no cabe duda, sobre todo si se hace en un sistema de cultivo que sea a pequeña escala. Sin embargo, volvemos otra vez a lo mismo, en el decreto o en la legislación de la agricultura ecológica, la agricultura intensiva no está prohibida. Es decir, podemos utilizar grandes invernaderos, como los que se utilizan en una producción convencional, aunque sea ecológica, con los digamos, con las características que ello conlleva, ¿no?, efectos medioambientales. Se puede utilizar etileno para madurar las frutas, por ejemplo, en cámaras frigoríficas igual. Esto ya da una idea de que a lo mejor algo ecológico no tiene por qué ser igualmente algo sabroso, no es de cercanía, como decíamos anteriormente, sino que puede venir de muy lejos, ¿no? El transporte tiene un impacto crítico, por lo tanto, cuando estamos hablando de un alimento sostenible no podemos dejar de lado el impacto que tiene el transporte. Y tampoco podemos olvidarnos de que la menor productividad de este tipo de cultivos tiene un impacto en el sentido de que si toda la agricultura la quisiéramos hacer ecológica, necesitaríamos más suelo para poder seguir generando la misma cantidad de alimentos. Y esto hace que puede que la agricultura ecológica, dependiendo de los casos, sea más contaminante por unidad de producto que la agricultura intensiva. ¿De acuerdo? Es decir, es un tema demasiado complejo como para resolverlo rápidamente diciendo que todo aquello que lleve una etiqueta de alimento ecológico va a ser mejor para el medio ambiente. Yo estoy en contra de este tema. Lógicamente se debe simplificar, está bien regulado, pero digamos que tenemos que tener claro que no siempre lo ecológico es lo más sostenible, ¿no? Y también, en mi opinión, podríamos optimizar, como pongo aquí, las prácticas convencionales para hacerlas más respetuosas con el medio ambiente. No tiene por qué estar reñido tampoco que la agricultura convencional tenga que ser siempre tan perjudicial con el medio ambiente, ¿no? Y ya, para terminar este tema casi a modo de ejemplo, podéis ver esta foto, ¿no?, que ahí pone claramente agricultura ecológica, bio, el sello por aquí, la hojita por allá. Digamos que no sé en qué sentido se puede catalogar de agricultura ecológica a un producto que estamos comprando a 2000 y pico kilómetros de donde se ha producido, en Italia, como podéis ver aquí. Esto se vende aquí en España y que viene retractilado con plástico en una bandeja de polipropileno o de cualquier otro material que tampoco tiene nada de ecológico ni de sostenible. Entonces, claramente esto es una contradicción. Tú puedes comprarlo con muy buena intención pensando que esto es ecológico, pero en ningún caso estas manzanas van a ser más ecológicas que unas que hayan sido producidas por métodos convencionales, por ejemplo, aquí mismo dentro de la isla de Palma de Mallorca o más cerca en Lérida o en cualquier sitio de producción que tengamos mucho más cercano, digamos, que Italia, ¿no?, en este caso en concreto. ¿Qué es lo que pasa? Que la producción ecológica y los alimentos ecológicos tienen también mucha publicidad detrás, ¿no? Aquí podéis ver esto que lo he sacado de Internet. Una comparativa entre la manzana orgánica, que es el término anglosajón, digamos, a lo que nos referimos nosotros como ecológico, y la convencional. Ya solo en estas fotos ya se puede ver que ecológica es mucho más verde, tiene más brillo y apetece más, ¿no?, en cómo se ve en la foto. Pero luego, si veis lo que pone abajo, de lo que no está en la etiqueta, pues ahí se puede ver que tiene cancerígenos, pesticidas, que tiene un montón de toxinas, que tiene determinadas cosas, ¿no? Digamos que la agricultura ecológica tiene un gran marketing detrás y es donde podemos estar equivocándonos
cuando pensamos que la agricultura ecológica es lo beneficioso para el medio ambiente automáticamente cuando lo comparamos con la intensiva. Entonces, ¿qué es lo que yo he señalado aquí para hacer un poco de distinción? La agricultura intensiva y agricultura extensiva. La agricultura intensiva, que efectivamente puede promover la deforestación, la resistencia a plagas, el deterioro del suelo, la pérdida de biodiversidad que viene dada por el hecho de intentar cultivar siempre lo que más productividad nos ofrezca, ¿no? O la contaminación del agua. Y todo esto, evidentemente, que va a tener un efecto negativo en cuanto al cambio climático, y la agricultura extensiva, que puede ser más respetuosa y equilibrada, que puede ir alternando cultivos, que puede ir dejando tierras en barbecho, que puede ir, digamos, haciendo las cosas al ritmo más natural, digamos, ¿no? No forzando los cultivos para que produzcan más en cualquier época del año, pero que tiene mayores costes y hay una menor producción. Entonces, aquí hay un equilibrio que hay que respetarse, que es un problema, ¿no? Y también digamos, una responsabilidad personal, como decía Tony anteriormente, en cuanto a pagar lo que algo se merece, porque evidentemente este tipo de producción va a tener menos rendimientos y va a ser más costosa también, ¿no? Si queremos que sea mejor para el medio ambiente, tendremos que hacer ese esfuerzo también, lógicamente. Pero vuelvo a decir, hay que tener atención en cuanto se compara a unidad de producto, ¿de acuerdo? No siempre va a ser algo más favorable para el medio ambiente que otra cosa. Si nos vamos al tema de la ganadería, estamos en una perspectiva prácticamente similar, ¿no? Se estima que el 20% casi de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están provocados por la ganadería. Y ahí podéis ver unas cifras que he sacado de la FAO de los miles de millones de animales que hoy hay en día en la producción ganadera, ¿no? Ahí podéis ver, de hecho esta mañana justo he leído que el 25% de los cerdos que se producen en la Unión Europea se producen en España. O sea, nosotros somos también uno de los grandes productores, ¿no? de este tipo de animales. Ahí podéis ver miles de millones de animales que hay hoy en día, que son cifras que ya no caben ni en la cabeza, ¿no? Marean un poco. Pues la mayoría de ellos crece en explotaciones industriales, en explotaciones intensivas otra vez, ¿no? Estas explotaciones al final tienen una serie de características, como las zonas que podéis ver aquí, que son lógicamente industriales, como su propio nombre indica, intentan hacer productos o procesos mecanizados, quiero decir, que tienen un mayor impacto medioambiental, porque todo se intenta forzar, el engorde de los animales se intenta llevar a cabo en el menor tiempo posible para que sean lo más productivos posibles. Y la alimentación de los animales pues se basa en granos y en piensos en vez de en otro tipo de alimentación menos industrial, que puede ser también más beneficiosa para el entorno, ¿no? Las ventajas claramente son la producción y los precios, que a todos es un tema que nos gusta, pero los inconvenientes son la contaminación e incluso la degradación, ¿no? de los entornos rurales, como pongo aquí. Está claro que este es otro de los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque cambiar este modelo de sistema, al final, para hacerlo más sostenible de cara al futuro, conlleva una serie de sacrificios que pueden empujar otros sectores, ¿no? O otro tipo de alimentaciones, como son las que vamos a ver posteriormente. Y la última, bueno, no es la última, pero bueno, el global, digamos que la pata sobre la que se asienta este tema de la agricultura y de la ganadería intensivas es el cambio climático, ¿no? Al final necesitamos una producción de alimentos más respetuosa a expensas de que probablemente sea menos productiva, ¿no? Está claro que el cambio climático tiene una serie digamos, de problemas que están más que contrastados y de los cuales estamos todos más que avisados, y claramente la crisis climática va a ser una crisis no solo del clima, sino que va a ser una crisis humanitaria y una crisis económica. Eso yo creo que lo deberíamos tener todos en la cabeza, porque cuando se habla de una crisis climática a lo mejor alguien piensa que va a ser una crisis sanitaria como la del coronavirus, que en unos años se va a poder dar la vuelta, se va a resolver o vamos a tener que pagar un peaje, pero bueno, vamos a intentar resolverlo y volver a donde estábamos antes. Probablemente con el clima no suceda así, y además va a tener una serie de efectos colaterales sobre la economía, sobre la producción de alimentos, sobre las personas que van a ser mucho más graves, ¿no? Y ahora sí, la tercera pata sobre la que se alimentará, o sea, sobre la que sustentará la alimentación del futuro, en mi opinión, es que sea saludable, ¿no? Evidentemente el entorno, digamos que, no el entorno, bueno, la consideración de saludable ya viene predefinida, digamos, hoy en día por el término de la alimentación, ¿no? Sin embargo, el concepto de nutrición ha ido cambiando con los años. La concepción moderna de nutrición es la que persigue no solo la salud
tal cual, digamos, sino la promoción de la salud en el futuro, ¿no? Es decir, que intentemos que la alimentación no solo nos prevenga de deficiencias nutricionales, como era el término de nutrición clásico en el futuro, ¿no? Tomar las vitaminas y todos los nutrientes que son necesarios para que no enfermemos, sino intentar alimentarnos de tal manera que no vayamos a tener otro tipo de enfermedades crónicas como las que padecemos hoy en día, ¿no? Y que esta alimentación vaya a favorecer, digamos, que podamos retardar pues, la aparición de enfermedades neurodegenerativas o que podamos impedir que se produzca un cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es donde hay una unión muy fuerte entre alimentación y beneficio nutricional o de salud. En esta diapositiva he intentado resumir un poco dos grupos de enfermedades que tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Tenemos un grupo de enfermedades que las he denominado monogénicas, como podéis ver aquí, porque digamos que se generan por herencia en el nacimiento, digamos, ¿no? Uno ya nace con fenilcetonuria, puede nacer con intolerancia a la lactosa, con enfermedad celíaca. Digamos que todas estas enfermedades vienen, digamos, marcadas por nuestra propia genética, se nace con ellas y las tenemos. Mientras que tenemos otro grupo de enfermedades multigénicas que se originan por multitud de factores, incluyendo factores medioambientales, y cuando hablo de medio ambiente ya no solo el medio ambiente, sino el entorno que nos rodea, ¿no? Nuestros hábitos de vida, dónde vivimos, etcétera, etcétera, que son enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 2, obesidad o enfermedades neurológicas, entre muchas otras, ¿no? Entonces, ¿la alimentación qué puede hacer con estos grupos de enfermedades? Pues con el primer grupo claramente no podemos hacer mucho. Eliminar el nutriente que puede generar estas enfermedades o estas patologías y más o menos llevar una vida normal si tenemos suerte, ¿no? Sin embargo, en el segundo grupo de enfermedades sí que podemos hacer mucho y aquí es donde se está invirtiendo mucha de la investigación que estamos llevando a cabo hoy en día en ciencias de la alimentación, ¿no? Intentar descubrir cómo los componentes de la dieta pueden ayudarnos a tener una mejor salud en el futuro, cómo pueden ayudarnos a prevenir enfermedades o a frenar el desarrollo de enfermedades, ¿no? Enfermedades que incluso pueden tener un carácter genético, como es el cáncer o las enfermedades neurológicas, pero que a lo mejor gracias a nuestra alimentación en el futuro vamos a ser capaces de retardar, digamos, su aparición o retardar su progreso, que también puede ser muy efectivo, ¿no? De cara a tener una mayor calidad de vida en el futuro. Entonces, resumiendo, digamos que la alimentación en el futuro, en mi opinión, se sostiene sobre estos tres pilares, ¿no? Que sea medioambientalmente respetuosa, que sea saludable, como acabo de decir, fomentando la salud, y que implique una producción mejorada, digamos, desde el punto de vista de que haya alimentos para todos y que sean ¿cómo decirlo?, económicamente viables, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a esta alimentación saludable y respetuosa para el medio ambiente. Entonces, aquí es donde se tiene que combinar un poco la ciencia, la tecnología, las aplicaciones para desarrollar nuevas alternativas productivas y nuevos alimentos alternativos, ¿no? Y esto se puede resumir un poco hablando en un grupo de tendencias alimentarias y en otro grupo de nuevas alternativas alimenticias, ¿no? Entonces, viendo un poco, digamos, el timeline, ¿no?, que tenemos digamos, para el futuro, voy a dividir un poco estos temas, dependiendo de un poco cómo los veo, a corto plazo, a medio plazo o más a largo plazo, ¿de acuerdo? Para distinguir un poco no solo del tipo de alimentación que vamos a llevar, sino de qué nos podemos alimentar en el futuro. Empezando por el corto plazo, como ya decía, lo que estamos viviendo ya hoy en día, ya lo estamos viviendo, es que intentamos tener una alimentación y unos alimentos que sean, como ya decía, saludables, respetuosos con el medio ambiente, que sea una producción mejorada. Y aquí podemos ver varias tendencias actuales, ¿no?, que son las que pongo en esta diapositiva. Estas son tendencias que se pueden ver en la sociedad, de las cuales muchas veces hablamos en foros de divulgación, porque presentan mucho interés y porque, queramos o no, la población pone mucho interés en todo este tipo de modas, podemos decir, ¿no?, de real food, de slow food o superalimentos. Voy a daros un poco la perspectiva de cada una de estas y no puedo evitar hacer siempre mención un poco a relacionar estas tendencias que estamos viendo hoy en día con lo que conocemos a nivel científico hoy en día, ¿de acuerdo? Y a qué nos puede decir la ciencia en relación a ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos una de las tendencias que está teniendo mucho éxito hoy en día, que es la del real food y que básicamente, por lo que he visto, se basa en evitar el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados
digamos que con la previsión de que estos alimentos van a dañar la salud y perjudicar el bienestar, ¿no? Entonces, lo que está claro es que los consumidores que llevan este tipo de dietas se posicionan en contra de la industria alimentaria como, evidentemente, causantes de estos daños para la salud, puesto que la industria alimentaria básicamente se dedica a hacer alimentos procesados, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una serie de alimentos sin procesar que podrían ser positivos, ¿no? Vegetales, carnes, leche, vamos a decir, fresca, peces, por supuesto, y pescados. Pero también tenemos una serie de alimentos procesados que nos gustan y no son procesados y que no tienen por qué ser malos para la salud, ¿vale? El yogur, el queso, el jamón. Muchos de los que se alimentan de real food a lo mejor no son capaces de renegar del jamón, ¿no? Aunque sea un alimento procesado. La leche UHT o cualquier leche que haya tenido un tratamiento térmico, es decir, la que consumimos todos, no deja de ser un alimento procesado. Entonces, volver a hacer estas dos distinciones de alimento procesado malo, alimento no procesado bueno, lógicamente no tiene ningún interés. Y al final no nos va a llevar a nada positivo, ¿no? Y además, si vemos páginas y digamos industrias incluso que se relacionan con este término de real food, aquí podéis ver estos sellos en este tipo de productos, pues se comercializan este tipo de productos que, no teniendo nada en contra de ellos, como es esta crema de cacao o este hummus, no puedo dejar de preguntarme dónde está la falta de procesado de nuestros productos. Es decir, tenemos una crema de cacao que imita la nocilla de toda la vida, que en vez de azúcar añadidos han añadido otros alimentos que tienen azúcar y que al final aportan el mismo azúcar a la dieta que aportaría el azúcar normal, y está completamente procesado. Y aquí tenemos un hummus que, siendo un alimento que posiblemente sea mucho más saludable que la crema de cacao, no deja de ser un alimento procesado igualmente. Eso sí, ponemos en grande que es natural al 100%. Es decir, no es un hummus de síntesis, que es lo que hay que tener claro, ¿no? Y aquí es donde quería hacer también otro inciso, porque al final, ¿qué es lo que estamos generando hoy en día? Que lo natural se asocie con lo positivo y lo químico con lo negativo, cuando realmente lo que estamos generando es una quimiofobia. Lo natural también es químico. En todo caso, tendríamos que hablar de lo natural y lo que es sintético, ¿no? Pero no de lo químico, porque al final, evidentemente, todo es químico. Y los ingredientes naturales que tienen aquí estos alimentos, esta falta de azúcar añadido, podemos decir, está paliado con otro alimento como son los dátiles, creo en este caso, que tienen el azúcar de manera natural. Pero el azúcar es el mismo azúcar y a efectos de la salud va a ejercer los mismos efectos perjudiciales que si fuera azúcar blanco, digamos, de un paquete, ¿no? Un ejemplo de este tema de la quimiofobia, por ejemplo, es el de los edulcorantes, ¿no? Muchos, consumidores pues reniegan de los edulcorantes porque pueden tener una serie de efectos tóxicos, de vez en cuando salen este tipo de noticias, ¿no? Pero sin embargo son sustancias que, aunque sean de síntesis, están muy reguladas, ¿no? Y están lógicamente vigiladas desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de qué cantidad podemos tomar. Los edulcorantes tienen un nivel de seguridad en la Unión Europea que van desde 5 hasta 40 miligramos de edulcorante por kilo de peso del consumidor, y este sería el nivel diario de seguridad que tú puedes tomar durante toda tu vida. O sea, es una cantidad muy grande y, lógicamente, es un nivel de seguridad, con lo cual posiblemente una cantidad mayor tampoco ejercería ningún problema. Pero, no obstante, muchas personas, lógicamente, nos preocupamos por no envenenarnos, ¿no?, con la comida, que es algo que hacemos de manera voluntaria. Entonces, renegamos de los edulcorantes, ya no podemos sustituir el azúcar con edulcorantes y nos vamos a los edulcorantes naturales, ¿no?, como es la stevia, por ejemplo. La stevia, como se llama comúnmente, realmente es una planta que lo que tiene son unos compuestos que son químicos, aunque sean naturales, que dan dulzor y no tienen calorías. Digamos que son alternativas a los edulcorantes de síntesis, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú compras un producto de stevia en el supermercado, este producto no es una hoja de una planta que tú chupas y está dulce, sino que es un producto que ha tenido un proceso de extracción, de purificación, de preparación del producto, en el cual se mezcla con otros edulcorantes que no son los que tú te piensas. Con lo cual, al final, tenemos una serie de productos, como podéis ver aquí, que, aunque no se lee muy bien, yo os lo cuento, pues tienen un 1,5 de extracto de stevia, por ejemplo, en algunos casos, un 3 en el mejor de los casos. Y luego, aparte, tienen otros edulcorantes y otro tipo de productos. Es decir, ¿qué estamos tomando? Un producto nuevamente
elaborado, ¿no? No es nada natural, no es nada, digamos, que no tenga un procesado detrás, por mucho que el origen sí que sea natural, ¿no? Entonces, deberíamos un poco olvidarnos de ese tema de la quimiofobia y volviendo, por ejemplo, a los niveles de seguridad de la Unión Europea, pues se puede ver cómo en el caso de los glucósidos de esteviol, que son los compuestos que están en la stevia, que son los que dan dulzor, el nivel de seguridad es todavía más bajo que el de algunos edulcorantes de síntesis. Con lo cual, al final, evidentemente, tenemos que separar lo que es tóxico de lo que no, pero no en función de si es de síntesis o químico, digamos, ¿no? O natural. Lógicamente, con todo esto no quiero hacer una apología de los edulcorantes porque también está claro que el abuso de edulcorantes a la larga, incluso a la corta, es perjudicial para la salud porque está visto que los consumidores luego tienden a consumir alimentos que son más dulces, ¿no? Por el efecto que tiene el dulce en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, al final, no es que esté a favor de los edulcorantes, sino que es un ejemplo muy claro de lo que se puede ver como quimiofobia, ¿no? Y alimentos procesados. Por ejemplo, esto me pareció muy interesante, lo vi, creo que era de unos investigadores mexicanos. Es una lista de ingredientes que podéis ver aquí de un producto que tiene agua, que tiene aceites vegetales, que tiene azúcares, almidón, diferentes aditivos que vienen con el número E, ¿no? Que prácticamente es como decir veneno puro, ¿no? Entonces, claramente, ¿qué es todo esto? Esto simplemente es una, digamos, una gracia, podemos decir, de desgranar los ingredientes que tiene una manzana como si fuera la etiqueta de un producto convencional. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que normalmente en nuestro día a día estamos tomando multitud de productos y que estén regulados o que tengan un número E, algunos aditivos, no quiere decir que no les estemos tomando en otro producto, ¿no? Es una cosa que, al final, tenemos que huir de esta quimiofobia, ¿no? Otra de las tendencias que se pueden ver en la actualidad es lo de slow food. Y esto viene un poco por oposición a fast food. ¿Y aquí qué se busca? Pues el consumo de alimentos naturales, otra vez, lo pongo ya entre comillas porque ya hemos hablado de ello, y ecológicos. Productos de temporada y hacer una gastronomía ecológica. En definitiva, suena súper bien. O sea, vamos a ver, esto está claro que suena bien y si además se acompaña de esta foto, que es el típico agricultor con las manos manchadas y sucio cuando viene del campo cargado con un montón de productos, pues ni que decir tiene que apetece mucho más llevar a cabo este tipo de alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que luego uno indaga dentro y se intentan hacer métodos de cocinado respetuosos con los nutrientes, como por ejemplo cocinar al vapor, no hay nada que decir, o como por ejemplo los smoothies, ¿no? O los batidos. Como no es un cocinado realmente, se cree que son positivos para la salud. Y aquí es donde la ciencia nos dice todo lo contrario. He puesto el ejemplo de los productos detox, porque están también muy de moda, ¿no? Son productos que buscan la limpieza del organismo, la eliminación de las toxinas y se basan básicamente en batidos vegetales. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica de que estos productos hagan algo bueno para la salud. Nosotros ya tenemos nuestro sistema detox incorporado, que son los riñones y el hígado, y no necesitamos mucho más que agua para hacerlos funcionar y que realmente generen este efecto de detoxificar todo lo que podamos tomar, ¿no? Pero es que el colmo digamos, de este tipo de alimentación es el hecho de que no solo no te pueden beneficiar, sino que te pueden perjudicar. Y este es el ejemplo más claro del ácido oxálico. El ácido oxálico es una sal que está presente en muchos vegetales de hoja verde, como las espinacas, como el kale, que viene a ser repollo, ¿no? Pero bueno, suena mucho mejor así. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que un exceso del consumo de ácido oxálico, no el que se consume de manera convencional cuando uno toma un plato de espinacas, sino el que se puede consumir cuando a lo mejor hace un batido con 1 kilo de espinacas día tras día, puede generar sales de calcio y piedras en el riñón. Entonces, estamos intentando hacer una dieta detox que realmente lo que está haciendo es intoxicarnos, en el sentido estricto, ¿no? O sea, estamos generando el efecto contrario. Y luego tenemos una serie de productos, pues bueno, aquí muestro algunos de ellos, no voy a entrar a leerlos ni a... Bueno, en fin. Solo el último, que es el que más me gusta, que el limón oxigena la sangre. Lo que no he conseguido encontrar es qué significa esto. No entiendo lo que significa que se oxigene la sangre con el limón. Yo pensé que se oxigenaba con respirar, pero bueno. Estos son algunos de los efectos que se asocian a todos estos batidos comerciales, ¿no? y que no tienen ningún sentido tampoco hoy en día. Y luego ya por último, para terminar con este tema un poco así más crítico,
hablaría de los superalimentos, ¿no? ¿Qué son los superalimentos que están tan de moda hoy en día? Pues no son nada. Evidentemente no hay una definición de superalimento, ni hay ningún alimento que se pueda llamar super porque tenga efectos mágicos o porque sea mejor que el resto, ¿no? Normalmente los superalimentos pues son productos exóticos, un poco como los que os muestro aquí. Si se puede llamar exótico al kale, que no viene a ser un tipo de repollo, como el que hemos comido toda la vida, ¿no? Es de la misma especie incluso, o sea, simplemente es una variedad diferente y al final no tiene nada que no tenga el repollo, ni las coles de Bruselas, ni la coliflor. No tiene nada más que es un vegetal saludable, pero no es mágico, no es un superalimento. Tampoco es un superalimento las bayas de goji que tanto llegaron a los mercados y que luego desaparecieron, ¿no? Porque no aportan, digamos, nada que no puedan aportar el resto. Si uno hace la separación de los ingredientes de este tipo de alimentos por nutrientes, pues puedes ver que las bayas de goji a lo mejor hay ácidos grasos omega 3, hay carotenoides que pueden ser buenos para la salud, hay proteínas, etcétera, etcétera. Pero ¿eso es lo que importa? No, lo que importa es cuánto consumimos. No me importa que, como me preguntaron una vez, haya un alga kombu que tenga todos estos ingredientes, que tenga omega 3, que tenga muy pocas grasas además, que tenga proteína, que tenga vitaminas, si luego echo 2 centímetros cuadrados en las lentejas. Me da lo mismo porque al final es una cantidad que es irrelevante para la dieta. Si no estoy tomando una cantidad que realmente sea, digamos, generosa y que me aporte mucha cantidad de estos nutrientes, da igual que los tome porque al final tendrán un buen perfil, pero no me van a aportar la cantidad de nutrientes que estoy necesitando, ¿no? Y luego el último ejemplo que pongo aquí, que es el de la sal rosa del Himalaya, pues bueno, si alguien quiere comprar sal digamos que tenga el mismo efecto que la sal común, la sal marina común, pero un poco más cara o mucho, por así decirlo, pues puede comprar este tipo de productos. Intentar vender este producto como que tiene a lo mejor un 2% o un 3% de algo que no es sal y que pueden ser otros minerales o que puede ser alguna vitamina y que eso va a ser bueno para la salud es absurdo, porque las cantidades de sal que tenemos que tomar al cabo del día están muy claras, las que son para no perjudicarnos la salud, y está claro que si estoy tomando un producto que es un 98% de sal, da igual lo que sea el 2%, porque en cuanto aumente ese 2% para que me haga algo, estoy aumentando el otro 98% mucho más y me perjudica, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco de las tendencias que tenemos hoy en día, así a nivel global, ya, ¿de acuerdo? Podemos decir. Ahora, ¿qué es nuevas alternativas alimenticias tenemos para el futuro, ¿no? Y aquí ya lo he puesto como a medio plazo, digamos. Aquí, lógicamente, podemos hablar de las nuevas fuentes de alternativas de proteínas, ¿no? Las proteínas se consideran como el nutriente principal de la dieta o quizás el más limitante. Entonces, muchas veces cuando se habla de alimentación en el futuro, se habla mucho de proteína, proteína, proteína. Entonces, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas son necesarias lógicamente para nuestro desarrollo vital, ¿no? También como otros componentes, pero bueno, se cree que se sabe que entre el 12 y el 15% de la energía total que consumimos en alimentos, las calorías, tienen que venir de las proteínas, lo que implica más o menos consumir entre 0,8 y 1 gramo de proteína por cada kilo del peso de cada uno, ¿no? Al cabo del día. Entonces, un aspecto muy importante de las proteínas que consumimos es el de la digestibilidad o de la calidad de las proteínas. Y esto tiene que ver... es importante en relación a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? La calidad depende de la digestibilidad y de la cantidad de aminoácidos de aminoácidos esenciales que están presentes en estas proteínas, ¿no? Entonces, aquí podemos distinguir entre 3 tipos de proteínas: las de alta calidad, que son los que tienen todos los aminoácidos esenciales y además son muy digeribles, los huevos, la carne, el pescado, mariscos, etcétera, lácteos. Las de calidad media, como por ejemplo legumbres, cereales, integrales, frutos secos, que básicamente tienen casi todos los aminoácidos esenciales, pero no todos, y luego las de baja calidad, que son las de las frutas, verduras y hortalizas, ¿no? ¿Quiere decir esto que si uno solo toma proteínas de baja calidad se está malnutriendo? No, porque se pueden combinar diferentes fuentes de manera que se puedan tener todos los aminoácidos también, ¿no? Toda la cantidad de aminoácidos esenciales. Es simplemente un sistema para, digamos, catalogar cómo son las proteínas que hay en una fuente natural, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que buscar una búsqueda alternativa para sustituir las fuentes, digamos, las proteínas de origen animal. Aquí podéis ver cómo son las que más calidad tienen, pero son posiblemente las más limitantes. Como veíamos antes,
la producción ganadera es muy poco sostenible, digamos, ¿no? Y si tenemos que aumentar la producción ganadera para llegar a más población y a la vez para llegar a población que actualmente, por desgracia, no se puede permitir a lo mejor un gran consumo de carne, pero que en el futuro a lo mejor sí que se lo puede permitir, eso va a hacer que las necesidades o, digamos, la demanda de carne vaya a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, ahí necesitamos una alternativa. ¿Qué es lo que se puede ver en algunas tendencias futuras? Pues que la carne convencional, por ejemplo, de vacuno, que es el ejemplo claro del animal que posiblemente sea más insostenible en cuanto a la producción, ¿no? El que más recursos demanda para tener un kilo de carne, digamos, pues será un producto exclusivo, podemos decir, un producto que puede llegar a valer pues 100 euros el kilo, en el futuro más o menos a medio plazo, ¿no? Lógicamente es un cálculo que puede verse alterado por muchas circunstancias, pero lo que indica hoy la realidad es que si el aumento de la producción no puede verse satisfecho al ritmo que aumenta la demanda, los precios van a aumentar, eso está claro, y se calcula que aproximadamente solo el 50% de la demanda de carne en el futuro va a poder ser satisfecha con carne convencional, podemos decir, con carne de animales, ¿no? Entonces, el resto tendrían que venir de otros productos elaborados basados en ingredientes de calidad, ¿no? Y aquí es donde podemos pensar en muchísima variedad, es decir, productos nuevos que hoy en día no conocemos, pero que estén optimizados para un segmento de consumidores determinado, por ejemplo, para ancianos, ¿no? Porque lo van a digerir mucho mejor, o productos dirigidos para niños, por una población adolescente, o que tengan un perfil nutricional, ¿no? Para veganos, es decir, productos dirigidos a sectores muy diferentes y que van a ser completamente diferentes a los que tenemos hoy en día. Entonces, si pensamos en nuevas fuentes alternativas de proteína, que es una pregunta clásica, digamos, ¿no? Cuando hablamos de alimentación en el futuro, pues podemos distinguir estos tipos, básicamente estos 4 tipos, yo diría, ¿no? De proteínas en el futuro. Voy a ir viendo un poco brevemente cada uno de ellos, ¿no? Para que podamos ver un poco la perspectiva que tenemos hoy en día de estos productos. El primero posiblemente ya está sucediendo, que es el de las proteínas vegetales, ¿no? Proteínas que se pueden generar a partir de vegetales. Se calcula que producir proteínas basadas en vegetales genera una 1/8 parte de las emisiones de efecto invernadero comparado con el pollo o comparado con la ternera, una 12ª parte. Es decir, ya solo con este cambio posiblemente estemos mejorando el medio ambiente si consumimos más proteínas vegetales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay retos que hay que superar, como por ejemplo lo que pongo aquí, adaptar nuevos cultivos no mayoritarios, porque la producción actual, si volvemos al inicio, si os acordáis, lo de la agricultura intensiva, un agricultor dice, muy bien, yo produzco soja, trigo y maíz, que es lo que más dinero me da en relación a la proteína que tiene, y entonces dejamos de producir otra serie de cultivos como todos estos que podéis ver aquí, que tienen una gran cantidad de proteínas, que son proteínas interesantes y que además son muy útiles desde el punto de vista de la salud, porque al final esta combinación de fuentes es la que va a hacer que tengamos en suma todos los aminoácidos esenciales cubiertos, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que es necesaria. Y también se prevé pues, el desarrollo de nuevos productos diferentes a los que tenemos hoy en día, productos hoy en día a lo mejor se pueden empezar a ver los análogos a las carnes, ¿no? Las hamburguesas de tofu o productos vegetarianos, salchichas vegetarianas, etcétera, etcétera. Pero quizás nuevos productos que no tengan por qué imitar directamente a un producto cárnico tradicional, sino que sean productos específicamente elaborados para satisfacernos, digamos, sensorialmente, ¿no? Y que tengan una composición básicamente basada en vegetales, sin más. Entonces, cuando hablamos de adaptar nuevos cultivos, como decía antes, también podemos hablar de mejora de los sistemas productivos y en este caso es un ejemplo el de granjas verticales, ¿no? Esta foto la he sacado de una empresa de base tecnológica de estas que están surgiendo en la actualidad y que ya han desarrollado esta tecnología para poder hacer granjas verticales, ¿no? Lo que venden es el sistema productivo, lo que podéis ver aquí es una nave enorme en la cual hay muchas capas, digamos, de vegetales, ¿no? Y ya han puesto a punto alguna serie de cultivos, sobre todo de momento pues pueden ser vegetales tipo hojas baby de estas pequeñas, brotes, cosas que, como podéis ver ahí, no ocupan mucho, no se puede poner ahí 27 capas de maíz, claramente, ¿no? Pero bueno, se está empezando a explorar esta producción de granjas verticales que tiene muchas ventajas en el sentido de que no se utiliza tierra, no tenemos que arar la tierra, se pueden llevar, como son en interior, se pueden llevar a las ciudades, con lo cual el traslado a un centro de distribución sería mucho mejor desde el punto de vista medioambiental.
como es un cultivo muy controlado, en un ambiente muy controlado, digamos que la posibilidad de que haya plagas disminuye, con lo cual a lo mejor también hay que utilizar menos pesticidas o menos insecticidas, menos fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y además se puede mejorar mucho la seguridad alimentaria, con lo cual digamos que es un sistema que puede dar éxitos en el futuro, ¿no? Cuando hablamos de este tema, ¿no? De adaptar cultivos no mayoritarios para mejorar la producción y hacerla mucho más sostenible. Aparte, tenemos también el desarrollo de nuevos productos. En este caso, pues os pongo unas imágenes de algunas empresas que se dedican ya a intentar desarrollar productos, en este caso, como veis, son siempre imitando a productos cárnicos, pero, por ejemplo, con proteínas de vegetales a base de impresión 3D, ¿no? Intentar hacer un filete, como este que podéis ver aquí, que, bueno, no sé si tiene buena pinta o mala pinta, la verdad es que yo creo que elegiría otro tipo de productos, ¿no? Si quisiera alimentarme a base de vegetales exclusivamente, pues tampoco tengo por qué estar buscando algo que me recuerde a un filete, ¿no? Al final lo que hay que cambiar es un poco la mentalidad de intentar buscar productos que me satisfagan, pero bueno, no que sean necesariamente iguales que un filete, ¿no? O estas brochetas que podéis ver aquí. El segundo grupo digamos, de nuevas proteínas sería el de las algas, ¿no? Las algas también lo habéis oído millones de veces. Son el alimento del futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las algas han estado en la alimentación desde siempre, podemos decir, ¿no? Ha habido culturas ancestrales que se han alimentado a base de algas, en mayor o menor medida, ¿no? Pero que las han utilizado en México, en China, en diferentes localizaciones mundiales. Y cabe destacar que estos son organismos fotosintéticos de los cuales hay se calcula hasta más de 30.000 especies diferentes. Es decir, tenemos una biodiversidad bestial. ¿Y esto qué implica? Esto implica que tenemos también unas posibilidades bestiales de poder encontrar especies que sean muy buenas desde el punto de vista de la alimentación, ya sea por su contenido, digamos, en nutrientes, macronutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos, o porque sea por sus contenidos en productos, digamos, micronutrientes que pueden ser muy buenos para la salud a la hora de evitar, por ejemplo, la aparición de enfermedades, como es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, ¿no? Y además podemos distinguir entre organismos unicelulares, que serían las microalgas, y grandes organismos pluricelulares de gran tamaño, como pueden ser estas algas que podéis ver aquí, de estos bosques de Posidonia, ¿no? que hay en el mar y que son enormes. ¿Cuáles son las características fundamentales de las algas que les hacen atractivos? Pues que, en general, el cultivo es fácil, crecen bastante rápido, mucho más que muchos vegetales, con lo cual se pueden tener más cultivos al cabo del año, y se pueden modificar su producción para generar compuestos bioactivos, ¿no? Como vamos a ver ahora con el tema de las microalgas. Y también pueden ser reactores naturales. Este tema voy a ahondar en ello en un par de diapositivas, ¿vale? Entonces, en términos generales, ¿qué podemos ver? Que las algas son ricas en polisacáridos, minerales, vitaminas, algunas son ricas en proteínas y, en general, son bajas en grasa. Es decir, tienen un perfil que puede ser saludable, ¿no? Podemos decir que es saludable y que puede ser interesante incluir en la alimentación. Actualmente tenemos un montón de productos que vienen de algas en el mercado, sobre todo estos que podéis ver, alginato, carrageenano, agar, que se utilizan en la industria alimentaria como espesantes, por ejemplo, ¿no? Para la elaboración de multitud de productos. Si cogéis en el supermercado alimentos procesados, pues empezaréis a ver este tipo de ingredientes a mansalva. Y en la cocina, pues se utilizan sobre todo en los países asiáticos, donde son, donde son componentes habituales de la dieta, y en Occidente como ingredientes de alta cocina. Por supuesto, este no es el uso al que yo me voy a referir como alimentación del futuro. Nadie puede pretender que las algas vayan a sustituir a nada en una alimentación en la cual tú vas a añadir 2 gramitos de un polvo verde para que se ponga el arroz verde, por ejemplo, ¿no? O sea, eso no cambia sustancialmente la alimentación, ni mucho menos. Aquí es donde tienen importancia las microalgas, ¿no? Como fuente de proteínas. Las microalgas son, como ya os digo, organismos microscópicos y que pueden ser una fuente muy sostenible de materia prima. Tienen ventajas como que no se utiliza tierra, tampoco se utiliza el mar si uno no quiere, se pueden hacer cultivos dentro de la tierra, ¿no? En bioreactores, como fotobioreactores, como estos que podéis ver en estas imágenes, que no están en el mar, que utilizan agua, que utilizan residuos de nutrientes y de CO2 para alimentar el cultivo, con lo cual al final estamos reciclando también cosas, estamos mejorando la productividad porque son
son cultivos muy controlados, con lo cual todo se hace de manera que la productividad sea la mayor posible. Y además tienen importantes ventajas en terrenos donde no se pueden cultivar vegetales qué sé yo, por ejemplo, cerca del desierto, ¿no? Donde no podemos tener un cultivo cerca del desierto, a lo mejor sí que podemos tener una planta de microalgas, porque precisamente el calorcito les va a venir muy bien, va a haber mucha luz, van a crecer muy bien y se van a poder generar ese tipo de alimentos, ¿no? Además, las microalgas, muchas de ellas, son capaces de sintetizar compuestos que son beneficiosos para la salud, ¿no? Y además tienen la ventaja de que un cambio en las condiciones de crecimiento puede hacer que acumulen este tipo de compuestos, ¿no? Esto es una cosa que ya se hace a nivel comercial hoy en día, por ejemplo, para la producción de betacaroteno, que es un promotor de la vitamina A, por ejemplo, que está también en las zanahorias, ¿no? Y que lo hemos oído mucho. Hay algas que lo producen en mucha cantidad, cambiando las condiciones de cultivo, cuando ya está el cultivo bastante crecido, lo acumulan y luego se obtiene y se extrae, ¿no? De manera natural y evidentemente dando rendimientos económicos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que podemos ver hoy en día en cuanto a las algas? De dos tipos. Primero, el problema es de tiroides. Hay una alerta que está ya apareció de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en cuanto al alto contenido en yodo que pueden tener estas algas. ¿Qué es lo que ocurre? Que las algas, donde se han consumido de manera tradicional siempre, como es en Asia, se toleran muy bien porque ellos tienen un metabolismo también que ha evolucionado hacia el consumo de estos alimentos y hacia ese exceso de yodo posiblemente, ¿no? Y lo metabolizan mucho mejor. Si uno de nosotros, que no estamos habituados a consumir algas, empieza a alimentarse con una cantidad muy alta de algas, sobre todo hay diferentes especies que son muy ricas en yodo, podemos tener o generar problemas de tiroides, ¿vale? Entonces, cuando estamos intentando precisamente tener una alimentación más saludable, podemos tener una alimentación que es menos saludable. Y este es un tema que habría que tener en consideración en el futuro. ¿Qué es lo bueno? Que cuando uno tiene un cultivo, digamos, como el que os he enseñado anteriormente de microalgas, sabe perfectamente el contenido también de ese cultivo. Va a saber perfectamente qué contenido en yodo va a tener esas microalgas y si se van a poder consumir de manera, digamos, indiscriminada o no, ¿de acuerdo? Entonces, las algas son una fuente potencial de alimentos en el futuro. La siguiente fuente muy comentada son los insectos. Y pasa una cosa parecida al tema de las algas, que tiene que ver con la biodiversidad. Hay una grandísima cantidad de especies, con lo cual hay una grandísima cantidad de características diferentes que se pueden buscar y además son animales que pueden acumular muchísima proteína, ¿no? Hasta el 90%, aunque muchas de las especies que normalmente se consumen tienen un 60%, que también no deja de ser un valor muy, muy alto, ¿no? Aquí podéis ver aunque parezca mentira, son las especies de insectos que están aprobadas para el consumo en Europa. Se vende cualquier cosa, evidentemente uno puede comprar casi de todo, pero estas son las que están reguladas, por así decirlo, ¿vale? Aquí tenéis más o menos, a día de hoy, esta lista actualizada. ¿Cuáles son las características de los insectos desde el punto de vista de producción de alimentos? Pues que también se pueden producir sin tierra, con poca cantidad de agua. Tú puedes poner la producción donde quieras, no estás limitado por la tierra ni por el mar. Puedes utilizar incluso materias residuales, ¿no? Es decir, se pueden utilizar sus productos de otra producción industrial para alimentar a los insectos. Esto tiene mucha ventaja porque al final tú algo que ibas a tirar lo estás transformando en proteína que es comestible, ¿no? Por lo tanto, tiene muchas posibilidades para uso de alimentos para humanos, pero también para animales. ¿Qué pasa? Que si alimentamos a los animales a base de insectos y les suministramos esas proteínas a base de insectos, podremos prescindir, al menos parcialmente, de alimentarles de otras cosas que se pueden derivar al consumo humano, ¿no? Y de esa manera, indirectamente, estamos aumentando también la producción de alimentos para los seres humanos. Además, la tasa de conversión de proteína, estos valores son un poco genéricos, porque al final, es lo que os digo, hay tantas especies que cambia mucho, pero podemos ver que un kilo de insectos podría generar... que un kilo de insectos se podría generar a partir de solo 2 kilos de sustrato. Esto es mucho comparado con el pollo o con el vacuno, ¿vale? Y también si nos vamos a la cantidad de proteína, ya no solo a la cantidad de biomasa, sino a la cantidad de proteína, ¿no? Porque tiene una mayor proporción aprovechable. Hay algunos aspectos que hoy en día tienen que mejorarse, que por supuesto tienen que ver con la seguridad alimentaria, aspectos microbiológicos, aspectos tóxicos. Esto todavía está muy poco estudiado, por eso hay muy pocas especies que se hayan visto aprobadas para su consumo. Y además, es cierto que podemos utilizar residuos o subproductos de la industria alimentaria, por ejemplo, para alimentar estos insectos, pero esto puede tener también problemas de seguridad, porque pueden pasar a los insectos compuestos
tóxicos, digamos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos están por regular y están por desarrollarse en el futuro. Yo creo que sin duda lo harán, ¿no? Pero bueno, están por hacerse todavía. Entonces, volviendo a la introducción cuando hablábamos antes, ¿vamos a consumir estos insectos tal cual? En mi opinión, yo creo que a corto plazo es imposible. Hay una gran barrera cultural y el ejemplo de antes me viene muy a mano porque yo también lo he encontrado. Está claro que quien ve una gamba en nuestra sociedad ve un alimento apetecible. En otras sociedades está viendo un insecto súper grande y asqueroso que no se lo va a comer en la vida, y mucho menos quitando la cabeza con las manos y pelando el resto del cuerpo. O sea, si uno lo piensa, puede ser tan asqueroso como comer un gusano, ¿por qué no, no? Es una barrera cultural que cada uno tenemos en nuestro, digamos, en nuestro ambiente particular, ¿no? Y que yo creo que va a hacer que no podamos alimentarnos a base de alacranes ensartados en palos, ¿vale? Por lo menos a corto plazo. Entonces, yo como veo la alimentación basada en insectos en el futuro es en utilizarles en el desarrollo de otros alimentos, ¿no? Ya hay algunos, como podéis ver estas barritas de chocolates, barritas de cereales, que lógicamente no son de cereales, ¿no? Son de insectos, pero bueno, más o menos es el mismo tipo de producto. Y, por supuesto, el desarrollo de nuevos productos que todavía no están desarrollados, ¿no? Aquí sí que tienen más potencial, porque tú no vas a ver el insecto, no vas a notar el crujiente del caparazón, como decía antes el profesor, sino que vas a notar el sabor que le hayan dado y vas a beneficiarte de las proteínas que tienen esos insectos, ¿no? Y luego esto tiene otra ventaja, y es que los insectos también son muy prácticos desde el punto de vista de sostenibilidad. ¿Por qué? Por todo que hemos hablado, ¿no? Podemos reciclar, digamos, sus productos para alimentar insectos. Podemos utilizar insectos para alimentar animales, de manera que se libere producción de vegetales, por ejemplo, en vez de para producir piensos, pues serán para producir alimentos para seres humanos, ¿no? Entonces, tienen mucho potencial que yo creo que se va a utilizar en el futuro, ¿no? Yo creo que va a ser claro que en el futuro nos vamos a alimentar de insectos, pero no como tal, sino de proteínas de insectos, ¿vale? Por lo menos a medio plazo, yo creo, en nuestro entorno. Y el último grupo de proteínas del futuro es el de la carne cultivada, ¿no? Esto también está teniendo mucho desarrollo. Si os dais cuenta, a lo mejor no lo habéis oído tanto como los otros tres. Este es mucho más moderno, tiene que ver más con un desarrollo tecnológico y se basa en el cultivo de células de animales en fermentadores. Es decir, estaríamos produciendo carne sin producir animales, ¿no? Tenemos otro salto cultural aquí, qué duda cabe, lo hablaba con Patricia al principio. Tenemos otro salto cultural aquí porque al final uno piensa que es una cosa producida en un reactor, en un laboratorio, por así decirlo, en vez de un animal. Ahora, si tú sabes realmente que estás comiendo exactamente lo mismo, las mismas células, el mismo producto, porque sustancialmente son equivalentes, ¿por qué no, no? O sea, puede darse en el futuro, yo creo, que este tipo de alimentación tenga éxito. Lógicamente es una tecnología que todavía no está optimizada, ni en precio ni en propiedades sensoriales, porque digamos que el desarrollo que tiene hasta ahora es el de producir músculo, el de producir células musculares, ¿no? Que son los componentes mayoritarios de la carne. Pero cuando uno come un filete o un chuletón o lo que sea, no está comiendo solo las células musculares, tienen células de grasa que están además veteadas en medio del filete, que al final le dan sabor, le dan una textura, al cocinado reaccionan de una determinada manera, ¿no? Digamos que no son productos que estén optimizados como para su consumo hoy en día. Sin embargo, aquí podéis ver algunas de las cifras que he encontrado y que hacen que esto sea prometedor, por lo menos, ¿no? A explorar en el futuro. Hasta el 80% menos de emisiones de gases de efecto invernadero cuando comparamos un kilo de carne producida, digamos, no quiero decir laboratorio por no contribuir al amarillismo, ¿no? Producida en una fábrica, o un kilo de carne producida por un animal, ¿no? Un 99% menos de tierra, claramente. No tienen que pastar los animales, ni hay que darles de comer, digamos, tantos vegetales, ¿no? Porque el animal, lógicamente, desperdicia mucho de lo que come, no lo traduce todo en carne. Un 96% menos de agua y un 100% de valor nutricional similar, porque efectivamente al final estaríamos consumiendo exactamente lo mismo, ¿no? A nivel molecular. No obstante, es lo que decía, ¿no? Este sistema todavía es el más inmaduro de todos estos que estamos viendo ahora y yo creo que todavía tardará en llegar a gran escala, ¿no? No obstante, ya hay algunas empresas que ya se están explorando, startups, etcétera, etcétera, como esta, que se llama Good Meat, que tiene ya instalaciones industriales puestas a punto y son fermentadores
que no es lo que uno se imagina a nivel de laboratorio cuando uno, no sé, a mí me dicen que eso es una bodega y si no miro muy atentamente me lo puedo creer, ¿no? Son fermentadores grandes, depósitos como los que puede haber en cualquier industria alimentaria de otros sectores, pero bueno. Aquí tenéis más ejemplos, ¿no?, de más empresas. Esta precisamente es la empresa que desarrolló la primera hamburguesa, ¿no? Y esto tiene mucho interés porque esto no sé cuándo ocurrió, creo que ha sido hace menos de 10 años, como 7, 8 años, ¿no?, cuando presentaron este producto. Que tuvo mucha repercusión, lógicamente, mediática y tal. El proyecto que desencaminó o que desembocó en esta hamburguesa costó 200.000 euros, es decir, esta hamburguesa valió 200.000 euros. Esta empresa que se llama Future Meat ha calculado que ya puede producir hamburguesas a 5 euros. O sea, en pocos años hemos dado un salto bestial en cuanto a la tecnología se está desarrollando. Lógicamente todavía no es competitiva, pero si en el futuro esta tecnología se hace competitiva, la producción de carne, digamos, no se ve incrementada, pero la demanda sí, al final las cosas se quedan por su propio peso, ¿no? Vamos a tener que decidir entre comer una hamburguesa de 20 euros, comer una hamburguesa del mismo precio de ahora, pero de carne cultivada, o comer una hamburguesa, por así decirlo, de tofu, hecha a base de vegetales. Es decir, al final yo creo que todos estos productos van a tener cabida y se van a introducir en nuestra alimentación en el día a día, ¿no? Entonces, hasta aquí un poco el resumen de lo que venía a ser el medio plazo. Y aquí he introducido mucho de qué vamos a comer, ¿no? Entonces, he dejado para el futuro más lejano el tema de un poco de cómo lo vamos a comer, ¿no? Son ya muy pocas diapositivas y tienen que ver sobre todo con la nutrición personalizada. Yo creo que sin duda, trabajando en el ámbito en el que estoy trabajando de ciencias de la alimentación, a nivel de investigación, digamos, está claro que la ambición futura, a largo plazo, por supuesto, vuelvo a repetir, es la nutrición personalizada, ¿no? Y esto es el desarrollo de la genómica nutricional. La genómica nutricional es la herramienta que nos permite pasar de prevenir deficiencias nutricionales a realmente prevenir enfermedades crónicas, ¿no? Y digamos que los objetivos pasan por identificar las interacciones entre los genes y la dieta y aprovechar y sacar partido, pues, precisamente a lo que llamo aquí las ventajas de la era posgenómica, al conocimiento que tenemos del genoma que antiguamente no existía, ¿no? Si ahora conocemos nuestro genoma, conocemos nuestros genes, podemos averiguar cómo estos genes interaccionan con nuestro medio ambiente, y por medio ambiente incluyo también la comida y la alimentación, pues podemos manipular, entre comillas, la situación de forma que, personalmente para cada uno, se dé el resultado futuro mejor en términos de salud, ¿no? Aquí es donde tienen que ver mucho la nutrigenómica y la nutrigenética, no sé si habéis oído alguna vez estos términos. En definitiva, serían las herramientas científicas que serán las encargadas de intentar desvelar, por una parte, las interacciones entre los nutrientes y los genes y, por otra parte, de dar esas recomendaciones a nivel muy, muy, muy personal, ¿vale? Y es que la investigación en el pasado, en alimentos, pues era así, como podéis ver en esta diapositiva, en esta parte superior, ¿no? Se investigaban qué alimentos eran saludables o no. Se ofrecían recomendaciones saludables que, si queréis, se pueden ejemplificar con la típica pirámide alimenticia, que está un poco desfasada, pero que lleva ya muchos años, ¿no? Y ya está, esa pirámide es una y vale para todos nosotros, ¿no? En el futuro, ¿qué es lo que estamos viendo? Que eso no es así. Entonces, aunque a nivel global sepamos lo que es un alimento saludable y lo que no, y lo que conviene comer y lo que no, que eso yo creo que ya lo sabemos todos, vamos a poder averiguar qué componentes de la dieta pueden ser mejores para mí en función de mi genética y de cómo mi cuerpo reacciona a esos ingredientes. Cuando digo genética no quiero decir solo yo tengo esta genética, tomo estos alimentos y estoy saludable, sino yo tengo esta genética, estos alimentos interaccionan con esa genética y en mi cuerpo pasan cosas, ¿no? A nadie se le escapa que personas que viven en la misma familia, por poner un ejemplo, hermanos que viven en la misma familia, que se alimentan exactamente igual, que comen todos los días lo mismo, uno crece más, otro crece menos, uno engorda más, uno engorda menos, ¿no? Eso es cómo nuestro cuerpo reacciona a los nutrientes. Entonces, cuando tengamos este conocimiento a nivel personal y cuando sepamos a ciencia cierta cómo esto se puede modular, pues tendremos una herramienta muy importante para ofrecer recomendaciones genéticas personalizadas y podremos decir o podremos hacer que nuestra salud mejore de cara al futuro, ¿no? Previniendo la aparición, pues, de enfermedades neurodegenerativas, previniendo la aparición del cáncer, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que
Estas asociaciones que pongo aquí, o las relaciones con la microbiota intestinal, que es algo que se está estudiando mucho también ahora, cómo los alimentos interfieren con la microbiota y a su vez la microbiota con el cuerpo de cada uno de nosotros y nuestra salud, cada uno con nuestra microbiota y cada nuestra microbiota con nuestra genética, todo muy personal y muy personalizado. Esto hoy en día no se puede conseguir. O sea, no existe un conocimiento científico suficiente hoy en día como para poder ofrecer recomendaciones genéticas personalizadas. Por lo tanto, estos estudios genéticos que se dan por ahí y que automáticamente te dicen que el tomate engorda más que el pepino, no valen para nada, a nivel científico. Y como mucho, pues lo que te pueden ofrecer son recomendaciones, lógicamente, saludables, de decir, si dejas de tomar bollos y pastas y hamburguesas y los sustituyes por vegetales, tu salud va a mejorar. Claro, pero que no hace falta gastarse el dinero para saberlo, ¿no? Lo sabemos de sobra hoy en día, lo queremos hacer o no. Entonces, para finalizar ya, la alimentación del futuro. Simplemente una conclusión general, ¿no?, de lo que sería para mí la alimentación del futuro, teniendo en cuenta que el futuro no es siempre como nos lo imaginamos ahora. En el 2015 imaginaban que íbamos a ir con aeropatines y ya sabemos que esto no ha sucedido y los aeropatines todavía no están popularizados ni siquiera en 2022. Entonces, incluso teniendo esto en cuenta, mi opinión es que cada persona en el futuro consumirá unos alimentos específicos, con nutrientes específicos, para maximizar su salud. Y no tienen por qué ser los que consuma su vecino de al lado, su familia, su mujer, su hijo, porque la producción de alimentos puede estar, digamos, modulada de tal manera que sean capaces de hacerse productos personalizados para cada persona o por lo menos para cada grupo de personas, ¿no? Cada grupo de personas que tenga una genética similar, unos requisitos similares en función de esa genética, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar he puesto aquí algunas conclusiones, ¿no? La alimentación tiene que ser más sana y más respetuosa con el medio ambiente, de cercanía, como decíamos al principio, en el futuro, ¿no? Esto sería cómo será la alimentación en el futuro, con nuevas fuentes de proteína, con nuevos productos que posiblemente hoy en día no conocemos, nuevas tecnologías para la producción, como estaba yo diciendo ahora, ¿no?, que no están desarrolladas pero que posiblemente tengan un impacto, y distinta a lo mejor a como podemos imaginar hoy en día. Al final nuestra imaginación tampoco es tan desatada como podemos pensar. Entonces, si vemos cómo se desarrolla la tecnología, podemos pensar que se van a desarrollar también dispositivos médicos, de monitorización de la salud, etcétera, etcétera, a tiempo real, que nos pueden dar también pistas acerca de qué alimentos tenemos que consumir o no, una vez tengamos ese conocimiento científico de base que, como decía, hoy en día es inexistente, ¿no? Se tiene que generar y para eso estamos trabajando. Y nada más. Hasta aquí mi visión acerca de la alimentación, ¿no?, y de la revolución de la alimentación del futuro. Yo me gustaría terminar con una frase también que bueno, suelo decir en estos foros de divulgación y coincido con el profesor, como ha comentado él anteriormente, con Tony, que es: disfrutemos de la comida, ¿no? Porque ya que estamos en un entorno donde tenemos la suerte de poder no tener que preocuparnos por si vamos a comer, pues al menos disfrutemos de la comida de manera saludable, etcétera, etcétera. No digo que vayamos a desfasar ahora, pero que intentemos disfrutar, tampoco sin obsesionarnos, en eso no puedo estar más de acuerdo, con que todo lo que tomemos tenga que ser beneficioso para la salud. Es decir, si nos obsesionamos en decirnos a nosotros mismos que una copa de vino al día es saludable, a lo mejor nos estamos perdiendo de vista el que esa salud nos venga por un efecto social o que nos venga porque simplemente nos gusta y no todo lo que consumimos tiene que estar mirado a lo mejor desde el punto de vista de saludable, sino desde el punto de vista de que globalmente sea saludable, ¿no? Yo creo que de esta manera vamos a poder todos disfrutar mucho más de la comida, vamos a poder tener una dieta más variada, que siempre va a ser buena para el medio ambiente también y para beneficiarnos de todos los nutrientes y llegar un poco al futuro mejor preparados, ¿no? Simplemente teniendo en cuenta que tampoco sabemos muy bien hacia dónde irán los tiros y qué nos va a deparar la alimentación del futuro. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Yo encantado de haber podido estar aquí y bueno, espero que haya sido de interés y que podáis sacar alguna información útil, digamos. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que hemos estado aproximadamente 1 hora y cuarto súper atentos y bueno, discutiendo las ideas que vas generando. De hecho, estábamos con el profesor Aguiló pues un poco generando un debate entre nosotros, ¿no?, sobre aquellas ideas científicas que ibas comentando. Muy rápidamente, para no extendernos mucho, pese a que va a quedar grabado, yo particularmente tengo una pregunta que se me ha generado a la hora de que estabas exponiendo los diferentes contenidos de la presentación. En concreto es en relación a esa previsión a medio plazo, ¿no?, que presentabas 4 alternativas, el plant-based, las algas, la carne cultivada y los insectos. Los 4, digamos, los 4 grupos de alimentos son capaces de ofrecernos la cantidad de proteína que necesitamos. Mi pregunta es, ¿estamos preparados para producir la cantidad necesaria de gramos de proteína que necesitamos con esos grupos a medio plazo? ¿Está el sistema preparado? ¿Lo estaría en un futuro? Esa es una de las principales cosas que te quería preguntar. Y por otro lado, un aspecto que discutíamos ya es más una reflexión personal. Para acabar, lo que has presentado en cuanto a la opción a largo plazo, ¿no?, hacia dónde está evolucionando el mundo de la nutrición, esa nutrición personalizada que comentabas, hemos coincidido los dos que ese tipo de tecnología es prometedora, pero que realmente a efectos prácticos sería muy complicado, ¿no? Imagínate una cena familiar en donde estemos pues una familia y cada uno tenga que comer una cosa diferente. No se perdería esa visión holística, ¿no?, de la nutrición y que no únicamente obtenemos beneficios per se de los nutrientes, sino a través de otros factores, ¿no?, como compartir ese momento, esa felicidad que produce a nivel psicológico. Y bueno, era una reflexión que había compartido a lo último con Toni. Si me pudieras responder a esa pregunta inicial, pues te lo agradecería. Bueno, en cuanto a la producción de proteínas, yo creo que ahora mismo no estaríamos preparados para aumentar a lo mejor significativamente, ¿no?, la producción de estos vegetales ricos en proteínas, o por ejemplo el desarrollo de estas granjas verticales, insectos, algas, etcétera, etcétera. Pero son industrias que se están generando y que ya existen en la actualidad. O sea, al final, digamos que lo más inmaduro a nivel comercial es el tema de la carne cultivada, como decía, pero ya hay industrias que se encargan de producir insectos para la alimentación, empresas que producen microalgas hay un mogollón, porque además se utilizan mucho en piscifactorías, por ejemplo, ¿no?, para alimentación de animales. Y en mi opinión es que en el futuro la necesidad va a tirar de la tecnología y la tecnología va a poder permitir esta producción. Al final es como todo, ¿no? Tiene que haber una demanda de manera que esa tecnología pueda desarrollarse más, que surjan más empresas, que surjan más centros de producción, y yo creo que las posibilidades están ahí y que se darán. Y en cuanto al tema de nutrición personalizada, es cierto que suena un poco triste, ¿no?, pensar en una cena de Navidad en la cual cada uno toma un plato no precocinado, pero preparado, ¿no?, porque ya tendría que estar un poco ya pensado de antemano. Sí, no lo puedo negar, suena triste, pero ¿quién podría decir hace 20 años que íbamos a llevar a tener el nivel de interacción que tenemos ahora mismo con la tecnología? Por ejemplo, yo cuando oigo hablar de cómo se va a desarrollar esta tecnología en el futuro, al final es una cosa que impacta en todo. Entonces, si mi abuelo no se imaginaba hacer una videollamada del pueblo a la ciudad hace 50 años y hoy en día nadie se imagina no poder hacerla, ¿qué no puede suceder en otros 50 años cuando sabemos de sobra que la tecnología evoluciona de manera exponencial? Entonces, ¿eso implica cambios sociales? Por supuesto, porque ese cambio social lo hemos perdido. Pero también he perdido yo el cambio social que era esperar los domingos a que llamara a mi abuelo del pueblo a la hora de comer para preguntar por la familia y tal. Ahora coges el móvil y llamas en cualquier momento, ¿no? O sea, al final son evoluciones de la sociedad que no sé si se van a poder materializar, pero que no veo que sean un impedimento para que al final este campo pueda avanzar. Por supuesto, tampoco he querido decir que la nutrición personalizada sea ya en pastillas, como muchas veces se dice, ¿no?, que directamente, porque entonces ya sí que se nos caen hasta los dientes, ¿no?, evolutivamente, porque es que no haría ni falta. Pero, evidentemente, a lo mejor hay un término medio en el cual nos vamos a dirigir y vamos a poder llevarlo a cabo.
también es cierto que las reuniones sociales seguirán siendo reuniones sociales, no es el día a día, digamos, ¿no? Cuando hablamos de esto hablamos del día a día también. No es el día a día juntarnos todos, por desgracia, comer y estar tranquilos y no tener prisa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que habrá cosas que se mantengan. Me iré imaginando esa cena de Navidad con este tipo de características. Yo no sé si para cerrar la presentación el doctor si lo quiera añadir. Sí, no, simplemente darte la enhorabuena. Nos ha encantado la presentación. Sí, mira, puede ser muy triste lo que estamos planteando. En cualquier caso, yo creo que a mí a medio plazo sí que creo que se está trabajando muchísimo y que vamos a acabar ya más bien, ¿no? Con esas granjas intensivas, ¿no? que lo que producen es muchísima contaminación y yo creo que eso es necesario. Yo creo que eso que he dicho a medio plazo creo que es necesario para el planeta. La personalizada yo la veo más compleja. Creo que al final va a llegar absolutamente y seguramente para los ricos, como siempre, seguramente. Va a ser bueno, pero eso ha pasado. También hay que tener en cuenta que más triste era en el siglo XVII comer solo patatas siempre que lo otro. Quiero decir que eso también cuando la gente dice, no, antes se comía mejor. No, antes no se comía mejor, se comía mucho peor. Lo que los ricos siempre han comido mejor, sí, y seguirán siempre comiendo mejor, ¿no? Y solamente un comentario, que yo cuando explico lo de los insectos, pongo la gamba como ejemplo, pero no pongo la foto. Pongo la foto de otro alimento que a nosotros, los mallorquines, nos gusta mucho, que son los caracoles, que todavía me parecen más asquerosos que el otro insecto, ¿no? Y nos gustan mucho, a la mayoría de aquí, seguramente nos gustan muchísimo. Y si los habéis cocinado, os daréis cuenta que no hay cosa más asquerosa que cocinar los caracoles. Pero pues cuando te los comes, están buenísimos. En cambio, hay unos caracoles que no sé cómo se llaman en castellano, que son los que no tienen cáscara, allí Max, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama en castellano. Babosas. Son lo mismo que los caracoles. Ahora, culturalmente nosotros no nos comeríamos nunca a las babosas. Es exactamente lo mismo. Sin cáscara, mucho mejor todavía. Lo podemos hacer vuelta y vuelta y estarían buenísimos. O sea que muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Pues nada más. Damos por concluida la charla. Hay una pregunta... Bueno, yo es una pregunta que me llevo haciendo desde hace tiempo. Y es que, bueno, ya hace años mi TFG lo hice sobre la migración de compuestos tóxicos de los envases a los alimentos. Y una cosa que, bueno, por ejemplo, se veía que esto no es un alimento en teoría, pero que cuando una persona se queda ingresada durante un periodo en el hospital, pues luego le miraba las concentraciones, por ejemplo, de bisfenol A, que es un disruptor endocrino que a veces puede migrar de los plásticos, y veían que tenía las concentraciones sanguíneas pues disparadas. Y esto era, pues, por ejemplo, por la nutrición enteral o por la nutrición de los hospitales. Y luego, si no estoy equivocada, creo que vi que en a uno de los filetes que se habían hecho, y este es un tema que también se está tocando por la WIP, creo que Tony lo tocó un poco también, que tenía mucha cantidad de plásticos, de microplásticos en concreto. Y entonces me pregunto, porque tampoco lo he visto en ningún sitio, si también hay líneas de investigación que estén mirando esto, porque veo muy bonito todo lo que se está diciendo, pero realmente creo que si no se hace bien, al final puede tener muchos más problemas que no beneficios. Sí, completamente de acuerdo. Todas estas alternativas al final tienen un trasfondo de seguridad alimentaria que se tiene que desarrollar en paralelo. Igual que podemos pensar en tóxicos que se generen los insectos por lo que han comido, está claro que también se pueden generar otro tipo de tóxicos como compuestos químicos como el bisfenol A o como cualquier otro tipo de ftalatos o de productos que vengan de microplásticos, etcétera, etcétera, que puedan estar presentes en otro tipo de alimentación. Está claro que hay que investigar también, pero bueno, yo creo que eso va en paralelo, porque al final hoy en día se está investigando mucho en nuevos envases también, que son más a lo mejor biodegradables y aparte más seguros, envases activos, por ejemplo, ¿no? Que también tengan sustancias que conserven mejor los alimentos, y de la misma manera nuevos métodos de detección de contaminantes. En concreto, en el tema de los microplásticos, hoy en día en el campo de la química analítica más dirigida un poco al medio ambiente, hay multitud de proyectos trabajándose hoy en día en la detección de microplásticos, y es un tema que es muy peliagudo desde el punto de vista analítico, muy difícil de conseguir, ¿no? Y se está desarrollando mucho. Esos métodos al final luego se van a poder aplicar en alimentos también, ¿no? Para determinar qué cantidades hay, si están presentes y
y deducir cómo los podemos evitar. Pero no cabe ninguna duda de que cualquier desarrollo alimentario que se haga de cualquier nuevo producto, de cualquier nueva fuente, etcétera, 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 tiene que llevar aparejado el tema de la seguridad alimentaria. Es que eso es esencial. Entonces, yo creo que por ahí una cosa va a ir con la otra, si no, no va a poder estar en el mercado de manera mayoritaria, nada de esto. Pues muchísimas gracias, doctor Herrero, por venir a visitarnos. Bueno, recuerdo que la charla está grabada y bueno, esperemos verle pronto de nuevo por nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias.